Hola, ¿cómo están jóvenes de la Iglesia Emanuel? Dios les bendiga en este aniversario. Les habla la misionera Marcela Castro y me han invitado para poder entregar una palabra del Señor. Y quisiera que pudieran buscar ahí en sus Biblias, en el libro de Génesis, en el capítulo 37, vamos a ver algunos aspectos de la vida de José. Me encanta José, me encanta enseñar sobre José, sobre todo a los jóvenes, porque creo que podemos extraer muy lindas lecciones de su vida. Entonces ahí en José, en el capítulo 37 de Génesis, dice así. Dice en el versículo 5 que una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía. Y les dijo, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Con esta historia vemos a José enfrentándose a su familia. José era el hijo favorito de su padre, Jacob. ¿Por qué era el favorito? Porque le había nacido de Raquel, su gran amor, su esposa, con quien pasó tantas cosas y además por quien trabajó tanto. Entonces, a esas alturas ya Raquel había muerto y él tenía su favorito, a José. Y José era muy buen chico, tal vez como tú que va a la iglesia, tal vez como tú joven que te va tan bien en los quehaceres de la iglesia y con tus padres. Bueno. Lo bonito de todo esto es que Dios tenía planes con José. De hecho, le da un sueño. ¿Y cuál fue el sueño? El sueño que tuvo José fue que tenía unos manojos de trigo, ¿verdad? Y él estaba al centro y todos los otros que eran de los hermanos, eran 11 hermanos más, con él eran 12, le hacían reverencia. Entonces ese era un sueño que tenía José y que ese sueño se lo estaba mostrando el Señor, lo que iba a hacer Dios con José. Y tal vez tú has tenido sueños, tal vez tú has tenido esas visiones que da Dios y que te muestra o nos muestra lo que quiere hacer con nosotros. A Él le encanta hacer eso. Dios le gusta mostrar la película de nuestra vida, un inicio, y también le gusta mostrar el final. Pero entre medio lo que pasa, Él no lo muestra. Eso lo tenemos que vivir cada uno de nosotros. Entonces le estaba mostrando el final de una etapa de la vida de José en el cual él iba a ser superior a los hermanos. Tal vez Dios te ha mostrado un montón de cosas y tal vez tú quieres hacer cosas en la vida, estudiar una carrera, o tal vez tú quieres tener una gran familia, o tal vez tú quieres ser misionero, quieres ser un pastor, quieres ser un evangelista. No tengo idea lo que Dios te mostró, pero yo sé sí que Dios, algo estoy segura, que Dios siempre muestra cosas, que cuando Dios nos llama a su redil, Él siempre va a mostrarnos qué es lo que quiere hacer con nosotros. Bueno, y aquí está el Señor mostrándole a José lo que quería hacer con él. Y los hermanos no le tenían muy buena voluntad. ¿Por qué? Porque habían cosas en José que él tenía que cambiar. José era muy bueno para jactarse de lo bien que le iba con su padre, de lo bien que le iba en un montón de cosas. Y no era sabio. Y eso generó que sus hermanos le tuvieran mucha envidia. No siempre nos llevamos bien con los hermanos y probablemente hayan ahí escuchándome algunos hermanos, ¿verdad? Y que deben estar pensando, sí, claro, mi hermano no se porta bien, mi hermano siempre da mucho trabajo a mis padres, etcétera. Bueno, como sea, siempre tenemos hermanos que tal vez nos pueden dar problemas y si no tienes hermanos que te den problemas, bueno, eso sí que es una bendición. Pero ¿sabes fue el problema? Es que estos hermanos fueron más allá. Y tal vez tú ya te sabes la historia, porque estás en una iglesia donde se estudia muy bien la palabra del Señor. Los hermanos lo traicionaron. Qué terrible es cuando nos traicionan, pero qué terrible aún cuando nos traiciona nuestra propia familia. Y eso fue lo que pasó. A José lo traicionó sus propios hermanos, todos sus hermanos, bueno, menos Benjamín, que era muy pequeño en ese tiempo, pero sus otros hermanos, sus 10 hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Primero querían matarlo, imagínate el grado de envidia que le tenían, pero no lo mataron y lo vendieron por 20 monedas de plata.
Tal vez tú estás relacionando con la historia de Jesús, ¿verdad? A Jesús también lo traicionaron y también lo vendieron. Bueno, José se va. Y de ahí comienza una historia muy triste de José porque se va con estos madianitas que estaban ahí comprando esclavos y lo van a vender a Egipto. Y llega a Egipto y comienza una etapa, la verdad es que muy triste de su vida. Muy triste si uno la ve externamente, pero dentro de los propósitos de Dios. ¿Sabes qué? Dios te puede mostrar sueños, pero a lo mejor tú estás viendo ahora que esos sueños no se van a cumplir. Por lo menos no pronto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tenías el sueño de estudiar y porque quieres ser un profesional y llegó la pandemia. Y tu familia quedó sin trabajo o porque ha sido muy difícil y no vas a poder cumplirlo. Eso es lo que uno ve humanamente. Y me imagino a José cuando fue llevado a Egipto pensando en sus sueños. Y pensando tal vez que todos esos sueños habían sido sueños porque tal vez comió mal la noche anterior y no era algo de Dios, tal vez dudando, como tal vez muchos nosotros dudamos cuando vemos que todo es difícil. La vida de José se transformó en algo muy difícil, dicen que lo vendieron. ¿Saben a quién lo vendieron? A un egipcio de alto rango. Y ya José no pudo más tener la libertad que tenía porque ahora era un esclavo. ¿Te imaginas lo peor que le puede pasar a uno después de ser esclavo? Lo peor que te puede pasar es que te vayas a la cárcel y eso también le pasó a José. La historia bíblica nos dice que él estuvo 13 años desde que se fue de Egipto hasta que pudo lograr una libertad. 13 años en el cual fue esclavo y después estuvo en una cárcel. Y tú podrás decir, 13 años es demasiado tiempo. Claro que 13 años es demasiado tiempo, pero Dios no da puntadas sin hilo. Nosotros decimos acá, en mi país, lo que Dios hace tiene propósito, aunque sea malo, aunque pareciera que está todo mal. Esta pandemia que estamos viviendo está dentro de los planes de Dios. Dios sigue en su trono. Y con cada uno de nosotros tiene propósito. Y contigo también, joven. Aunque tú veas que tus sueños se están derrumbando, igual que José, ¿sabes qué? Dios tiene propósito. Y Dios sigue teniendo el control de todo. Pero a veces Dios nos tiene que hacer pasar por procesos. Y esos procesos a veces son súper fuertes. Pero tenemos que vivirlo. Puede ser una muerte. O pueden ser este tipo de cosas en el cual él quería hacer algo y Dios lo mandó a hacer exactamente lo contrario. Y Dios lo mandó, ¿dónde lo mandó? A una esclavitud y después lo mandó a una cárcel. Y en medio de todo ese contexto en el cual ya no podía hablar, en el cual ya no se podía jactar, en el cual solo tenía que trabajar, ¿sabes lo que hizo Dios? Trató con su carácter. Muchas de las pruebas que nosotros pasamos, jóvenes, tienen que ver con eso, con nuestro carácter impulsivo, con nuestro carácter irresponsable, con nuestro carácter que no se quiere dejar dominar por el Espíritu Santo y sobre todo ese carácter tan independiente que nos hace no mirar a Dios, no confiar en Dios, sino confiar en nuestros propios recursos, nuestras propias cosas. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué le pasó a José? Bueno, José perdió su libertad y comenzó a trabajar. Y Dios no solamente trabajó en su carácter, ¿sabes lo que también trabajó? Trabajó también en dones que le estaba dando. ¿Para qué? Por el futuro que le iba a dar. Tal vez tú puedas pensar que ese trabajo que vas a tener que tomar y tal vez no vas a poder estudiar, va a ser una pérdida de tiempo, pero sabes que ese trabajo te va a formar en ti distintas cosas. Ese trabajo que tal vez vas a tener que tomar, esa actividad que vas a tener que tomar, en ti va a desarrollar otras cosas que tal vez en un proceso normal de vida, como lo seguías llevando, no ibas a poder cultivarlo. Y eso es lo que le interesa a Dios. ¿Qué quería Dios de José? Quería que fuera un administrador, quería que supiera administrar una casa grande, por ejemplo la de Potifar. A José todo le hizo bien. Todo lo hacía bien y siempre le iba bien. Era un hombre bendecido por Dios. No solamente con su padre, sino en este contexto de esclavitud, lo bendijo en la casa de Potifar y comenzó a administrar otras cosas, comenzó a aprender otras cosas. Y ahí estaba José. Después fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel, ¿qué hizo? Con pocos recursos también administró bien y también hizo las cosas. Entonces Dios lo estaba preparando
preparando. ¿Para qué lo estaba preparando? Porque después iba a venir un tiempo de muchos recursos y después iba a venir un tiempo de pocos recursos. Y en los dos él tenía que administrar. ¿Te das cuenta del propósito de Dios? A veces no lo podemos ver, pero ¿sabes qué es lo que a mí me tranquiliza? Que José sí lo vio, porque él no reclamó. Él nunca traicionó a Dios. Él nunca le echó la culpa a Dios. ¿Sabes lo que él hizo? Él guardó silencio. Y él dejó que Dios tratara su vida. Cuando estaba en la cárcel, José le mandaron a unas personas para que pudieran, para que les contara lo que le estaba pasando. Estaban esas personas que llegaron a la cárcel, el panadero, ¿verdad? Y el copero, y estaban afligidos, y él se dio cuenta de eso porque él administraba los recursos de la cárcel, administraba a la gente, administraba todo. Entonces vienen y les dicen ellos que tuvieron un sueño, les cuentan el sueño, y ¿saben lo que Dios hace? A José le dio el don de interpretar los sueños. Y te das cuenta que todo eso se configura ¿para qué? Para que después José pudiera trabajar en el sueño de Dios para su vida. Mientras estaba en esa etapa de angustia, mientras estaba en esa etapa que era tan difícil, no estaba solamente sufriendo, Dios estaba haciendo cosas en él. Hay una canción que dice que Dios sigue trabajando en nosotros, y eso es lo que Él hace. Él, en medio de las dificultades, parece ser que Él tuviera el campo más abierto de nuestro corazón para trabajar en Él. Parece que cuando estamos pasando dificultades, nuestras defensas, todos esos muros que levantamos, todo nuestro orgullo y todo cae, y el Espíritu Santo puede entrar y puede hacer una obra en nosotros. Y eso fue lo que pasó. Y ¿sabes qué? Tal vez todas estas dificultades que están pasando son necesarias para que Dios haga algo también en tu vida. Son necesarias para que tú bajes ese sentimiento de autosuficiencia, tal vez, ese sentimiento que tú lo puedes hacer todo. ¿Para qué? Para que entre el Espíritu Santo y Él haga esa obra y tú estés sensible a lo que Dios quiere hacer. Yo tengo que contar que yo soy pastora de jóvenes y también soy misionera. Bueno, antes de ser misionera, pastoreaba jóvenes aquí en mi iglesia en Chile. Y ahí fue donde Dios comenzó a tratar con mi vida. Y vinieron tiempos de mucha soledad. Fue un tiempo bien difícil, fueron varios años. Pero yo recuerdo esos años y pienso que fue el tiempo en el cual tuve una relación más estrecha con el Señor. Fueron tiempos en los cuales sí sufrí todo lo que significa estar sola, pero también fueron tiempos en los cuales donde más busqué a Dios y donde Dios cimentó todos los fundamentos a través de la palabra, a través de una relación con el Espíritu Santo. Fue ahí cuando comencé a estudiar las Escrituras en el Instituto Bíblico. Fue ahí cuando comencé a tener tiempos de oración fuerte y de ayuno con el Señor. Ahí cuando estaba sola, cuando no tenía ninguna distracción, porque nadie estaba conmigo. Estaba en una ciudad lejana a la de mis padres. Estaba en una ciudad también lejos de mi iglesia. Y lo único que tenía cerca era mi trabajo secular, pero pude hacer estas cosas, pude avanzar en los estudios bíblicos, comencé a estudiar los estudios bíblicos y ahí fue donde Dios me llamó también a las misiones. Entonces Dios hace las cosas, aunque a veces nos duele. Él muestra al inicio nos muestra la película su resultado final, te va a mostrar un sueño, ¿ya? Pero lo que signifique vivir ese sueño, llegar hasta ahí, eso es obra del Espíritu Santo y que Él se la reserva. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios. ¿Por qué yo digo que yo estoy tranquila? Porque José sí confió en Dios por sus respuestas. Él nunca lo veo maldecir a Dios, nunca lo veo estar triste en ese sentido. Probablemente sí tuvo tiempo de tristeza, pero él no lo manifestó de tal forma que pudiera negar a Dios o pecar. ¿Sabes cuál es el secreto para poder lograr tus sueños? Resistir. Resistir. ¿Y qué fue lo que hizo José? José también resistió. ¿Y qué fue lo que resistió? ¿Sabes lo que él resistió? Ese tiempo de prueba y también resistió las tentaciones sexuales. Porque ¿sabes qué? Cuando entra el pecado a tu vida, entonces tus sueños están en jaque. Cuando entra el pecado a tu vida, todos tus sueños se te pueden derrumbar. Dios quiere cumplirlo, pero también demanda de ti santidad. Y esto fue un hecho importante en José. En la casa de Potifar estaba la señora Potifar. Y la señora Potifar era una mujer hermosa. Las mujeres egipcias son
en los tiempos antiguos eran muy hermosas, todavía lo son, pero en ese tiempo eran muy hermosas y eran conocidas por los cosméticos, eran conocidos por todas esas cosas que ellas hacían para mantenerse bien. Probablemente esta señora que era esposa de Potifar y el señor Potifar tenía mucho dinero, probablemente era una mujer muy hermosa. Pero esta mujer era una mujer vanidosa y solamente pensaba en ella. Y se fijó en este José y no le importó nada. Ella sabe lo que quería, acostarse con José. Y comenzó a tentarlo. Y probablemente José estaba en la flor de su juventud, en toda su masculinidad y con todas sus hormonas, y estaba ahí el pobrecito tratando de resistir. Pero ¿sabes qué? José nunca cedió. A mí me gusta la respuesta que le da a esta mujer. Y le dice, mire usted, ahí estoy leyendo en el capítulo 39, en el versículo 9. Cuando ella le decía, acuéstate conmigo, pero José no quiso y le contestó, mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? ¿Podrías tú pensar tal vez que con todo lo que le había pasado a José, en ese tiempo ni siquiera había llegado a la cárcel, sino que todavía era esclavo, él podría sentirse resentido con la vida? ¿Te ha pasado tal vez alguna injusticia y tú te desquitas? Y a veces te enojas hasta con Dios, y a veces hasta Dios tiene la culpa. No, ¿sabes qué? José no le echó la culpa a Dios. ¿Sabe lo que seguía haciendo? Seguía honrándolo. ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios? Y decidió mantenerse puro, decidió mantener la santidad que había aprendido de su padre, pudiendo haber pecado. El sueño de José nunca se esfumó. ¿Por qué? Porque él fue leal a Dios. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, ¿sabe lo que Dios hace? Dios premia eso y cumple sus propósitos en nosotros. Y fue bien injusto porque la historia bíblica dice que después la esposa de Potifar se hizo la víctima y después por eso José se fue a la cárcel. Y podrías haber seguido enojado en la cárcel, pero no. Y podría haber tenido resentimiento contra sus hermanos, podría haber tenido resentimiento contra Potifar, y con la vida y contra todo. Pero no, él no tuvo resentimiento con nada. Él siguió confiando en Dios. Y cuando llegan estas personas que habían llegado a la cárcel, el panadero, ¿verdad? El copero, él viene y honra a Dios e interpreta el sueño de ellos. Y ellos no fueron leales a él, en este caso el copero, porque el panadero murió, de acuerdo a la interpretación de José. Pero después el copero se acuerda de él. ¿Y sabe lo que sucede? Lo mandan a llamar. Y se cumple el sueño de José. Pero ¿sabes qué? No se cumplió ese pequeño sueño en el cual los hermanos se inclinaban a él. Porque cuando tú honras a Dios, cuando tú resistes, cuando tú, a pesar de las circunstancias, sigues fiel a Dios, el sueño es mayor. No fueron su familia ni sus hermanos. ¿Sabes quién fue? Toda una nación la que se arrodilló ante él, porque no hubo nadie más después de Faraón. El que venía era José. Y parecía que el sueño se le estaba yendo de las manos. Por 13 años tal vez el sueño se le estaba yendo de las manos, pero se le estaba yendo de sus manos, pero no de las manos de Dios, porque Dios lo honró. Lo honró nombrándolo el segundo después de Faraón. Usó cada una de las etapas de su vida, y sobre todo las etapas de su vida que fueron tan difíciles. ¿Qué hizo con ellas? Él vino y Dios las usó para hacerlo un buen administrador, para ser un intérprete de sueños, para perdonar también. Y cuando llegaron los hermanos con el tiempo, ¿qué es lo que hizo él? Los perdonó. ¿Te das cuenta de los propósitos de Dios? ¿Te das cuenta qué hermosa es la vida de José? Y cómo nos muestra que a pesar de todo lo difícil que pueda ser la vida, si estamos firmes con el Señor, nada nos va a pasar. Nada nos va a pasar en términos a lo que Él nos ha prometido. A lo mejor sí pasan cosas tristes y sí.
Hay mucha gente que ha perdido familiares con la pandemia. Hay mucha gente que ha sufrido. Hay mucha gente que está pasando necesidades económicas en este momento. Pero aún así, Dios va a cumplir el propósito con el cual te ha llamado. A pesar de todas las cosas, Dios lo va a cumplir en la medida que tú también seas fiel con Él. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios siendo leales con Él? ¿Cómo podemos ser fieles a Dios buscándole, honrándole, sirviéndole, manteniéndonos puros, manteniéndonos santos? Que no entre el pecado en ti, que no entre el pecado que tanto abunda y que es tan normal en este tiempo, pero porque sea normal con la gente que no sirve a Dios no quiere decir de que la iglesia lo tiene que tolerar. Guárdate, joven, en santidad. Huye como huyó de las tentaciones José y Dios lo honró. Yo te quiero bendecir en este día que están de aniversario, y decirte que Dios va a cumplir sus propósitos. Tal vez tú sientes que los sueños se te van. Tal vez tú sientes que todavía, ahora qué va a pasar con el país, ahora qué va a pasar con mi vida. Nada, tranquilo. Dios tiene el control de todo. Tal vez pasen más años, pero esos años son necesarios para que Dios haga algo con tu carácter, con tu vida, para que genere, para que te transforme en otra persona. Y cuando Él lo diga, Él va a cumplir, porque Dios es fiel. Dios lo hizo conmigo. Dios lo hizo conmigo. No solamente me ha permitido servirlo a Él, que era mi sueño, el sueño que Dios puso en mi corazón. Y mi sueño era ser pastora de jóvenes, y yo quería ser pastora, y Dios me dio ese ministerio para ejercer. Pero ¿sabes qué? Ahí viene la yapa, ahí viene el aumento de parte de Dios, porque Dios tiene todo en abundancia y le encanta dar aún más. ¿Y qué es lo que hizo conmigo? Bueno, me hizo misionera. Y yo soy misionera ahí en tu tierra, en el Perú. Y he podido conocer tantas personas, tantos lugares hermosos, y disfrutar la vida que Dios me da es una cosa maravillosa. Dios cumple los sueños y los quiere cumplir contigo. Ese es el deseo del Señor, que me ha pedido que yo te transmita esto, que te lo diga. ¿Sabes qué? Dios te quiere bendecir, pero debes tener paciencia. Dios quiere cumplir todo lo que te ha dicho, Él lo va a hacer, pero tienes que esperar. Y tal vez se demore, sí, se puede demorar, pero la promesa va a llegar, ciertamente va a llegar. Dios no es hombre para mentir, dice la palabra, ni hijo de hombre para equivocarse, para decir cosas que no son verdad. Él es Dios, está sentado en su trono y tú eres su hijo. Y Él tiene todo, hasta los cabellos de tu cabeza los tiene contados. Él sabe todo. Y lo que te pide es que te guardes en santidad y que creas en sus propósitos. Y Él hará. Feliz aniversario, jóvenes de la iglesia de Emanuel. Le mando un saludo muy grande a todos, a los pastores, a Erika, al pastor Carlos. Le mando también un saludo a Nehemías. Dios te bendiga. Nehemías, Dios siga formando su carácter y siga forjando en ti todo lo que tiene, porque tienen abundancia. Y a ti también, joven, que estás ahí en la iglesia, también Dios tiene bendiciones abundantes. Voy a orar por ti, voy a orar para que Dios cumpla esta palabra en ti. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexionar en tu palabra y te pedimos que tú les bendigas en abundancia. Yo te pido, Señor, que tú cumplas los propósitos que tienes con cada uno de ellos, desde los pastores hasta abajo, hasta el último niño que tú has llamado. Yo te ruego, Señor, que tú les bendigas y que los sueños que les has mostrado los puedas cumplir. Te tomarás tu tiempo, ¿verdad? Pero tú tienes cosas maravillosas, tienes maestros, tienes pastores, tienes ingenieros, tienes personas de bien, tienes misioneros, tienes un montón de pueblo al cual tú vas a bendecir. A personas que van a ser unos guerreros en oración para interceder y que van a ganar batallas espirituales. Gracias, Señor, porque tú tienes muchas bendiciones. Yo te ruego que la paciencia no se les agote. Yo te ruego que con humildad puedan mirarte a ti y esperar, porque tú no mientes. Has sido fiel conmigo y lo serás también con ellos, Dios. Gracias por este tiempo que podemos aprender de ti, podemos aprender de la vida de José, y a pesar de que estamos viviendo tiempos tan difíciles por esta pandemia, tú cumplirás cada cosa que has prometido, Señor.
Gracias te doy por estos jóvenes, bendícelos, Señor. Muéstrales tu gloria, Señor. Muestra a Dios lo grande y poderoso que eres. Sí, Señor, ese eres tú. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, joven. Un saludo grande desde Chile, la misionera Marcela Castro. Dios les bendiga.